Buenas tardes a todos, a todas, buenas tardes y buenos días para algunas personas que quizás os estéis conectando desde, pues había alguna persona inscrita desde México, Colombia, bueno, de algún país de Latinoamérica. Buenas tardes para todos. Y buenos días, mi nombre es Noelia Bermúdez y en nombre de mi compañero Juan Martínez de Salinas y en el mío propio os doy la bienvenida a este nuevo debate del canal Café con Talento. Hoy vamos a tratar el tema del liderazgo incluyente y la gestión de la diversidad en las empresas. Un tema apasionante que ya ha causado mucha expectación. Ya nos habéis ido haciendo llegar vuestras sugerencias, vuestros comentarios para que tratemos en el debate de hoy. Es un debate en el que además, al poder hacerlo de esta forma en directo, tenéis la oportunidad de participar a través del chat. Vamos a ir haciendo una primera parte de debate y reflexiones con nuestras invitadas de hoy, que tenemos dos invitadas de lujo que ahora pasaré a presentar. Bienvenidas, por cierto, Cristina y Mercé. Bienvenidas. Cristina Galindo y Mercé Brey. Y entonces podéis participar también en este debate haciéndonos llegar vuestros comentarios, vuestras preguntas, reflexiones a través del chat. Mi compañero Juan estará también pendiente del chat y podréis ir interactuando también. Os invitamos a ello, a que nos hagáis llegar esos comentarios y preguntas de lo que vayáis escuchando, de lo que queráis reflexionar y aportar también vosotros. Como os decía, tenemos el privilegio de contar hoy en este debate, contar con la participación de Mercé Brey y de Cristina Galindo. Queremos agradeceros de nuevo vuestra participación generosa, desinteresada, entusiasta. En el momento que os propusimos la idea, enseguida nos dijisteis que sí. Y muchísimas gracias a las dos por participar en este espacio de reflexión y de ideas. Gracias. Paso entonces a presentarlas. Mercé Brey es fundadora de Blue, es un espacio de encuentro y desarrollo para profesionales que quieren co-crear un nuevo estilo de liderazgo sostenible. Es además cofundadora de Mass Diversity, que es una consultora especializada en diversidad y en liderazgo incluyente. Es además autora del libro, Alfas y Omegas, el poder de lo femenino en las organizaciones. Bienvenida, Mercé, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias. Y paso a presentar también a Cristina Galindo, directora de Recursos Humanos Internacional de CHUB, de la zona de Europa, Medio Oriente y África. CHUB es la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo, que cotiza en bolsa y opera en 54 países, con 20 años de experiencia en diversas áreas de recursos humanos, como por ejemplo desarrollo, movilidad internacional, compensación. Cristina cuenta además con la especialización en liderar proyectos específicos para impulsar la diversidad y la inclusión. Muchas gracias, Cristina, y bienvenida. Gracias por acompañarnos. Así, para lanzar la primera reflexión y para arrancar nuestro debate, me gustaría plantearos esta idea de por qué estamos hablando de esto hoy, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del liderazgo incluyente y qué es para vosotras el liderazgo incluyente en las organizaciones? ¿Qué pensáis? La que quiera. Podéis arrancar la que queráis. Sí, adelante. Cristina, si quieres. Sí, pues, hombre, yo veo como tal y como está cambiando el mundo, no ya este año, sino ya globalización, inmigración, las generaciones, las personas que trabajan hoy en día en las compañías pues han cambiado mucho, y yo creo que el líder de hoy en día pues tiene que evolucionar con ello y encontrar formas de incluir perspectivas diferentes. Venimos todos de un mundo donde todas las cosas se hacían de una manera un poco más estructurada, jerarquizada, y todo eso un poco está tirado por la ventana ahora. Entonces yo creo que el liderazgo incluyente es pues eso, es en buscar maneras de incluir perspectivas diferentes, y bueno, hablaremos en más detalle de qué es eso y cómo podemos todos contribuir, pero bueno, es una reacción a lo que viene y no hay quien pare. Yo, siguiendo en la línea de Cristina, yo creo que estamos en un entorno que tiene dos cosas muy importantes. Tiene incertidumbre, tiene complejidad, ¿no? Es un entorno
que si ya lo era antes, pues lo hemos multiplicado por infinito ahora como es esto. Y tenemos que poner, sobre todo las empresas tienen que poner encima de la mesa propuestas disruptivas para los retos que enfrentamos. O sea, al final no podemos continuar haciendo más de lo mismo, sino que tenemos que mirar desde otro ángulo. Entonces, me parece muy complicado proponer propuestas disruptivas cuando tú tienes una mirada sobre la realidad sesgada, porque la mirada que tú tienes sobre la realidad es fruto de todas tus experiencias acumuladas que te da esa porción de lo que tú llamas realidad, ¿no? O lo que yo llamo realidad. Entonces, ¿cómo hago para ensanchar mi mirada, para ensanchar mis posibilidades, para ensanchar mis propuestas distintas? Tengo que incorporar otras miradas y cuanto más diferentes y no desde mi punto de vista sean esas miradas, más complementarias serán y más ancho me harán el ángulo del objetivo para ver nuevas posibilidades. Yo creo que esto solo se puede hacer con un tipo de liderazgo que es incluyente, que se preocupa porque la diferencia se sienta incluida, ¿no? Yo creo que esta es uno de los retos que tenemos encima de la mesa. O sea, ¿cómo hacemos para que la diferencia sume, ¿no? Me parece que es una cuestión interesante. Y pensando en esto del, perdón, Sí, no, habla, incluyente, lo que a veces pensamos en la inclusión, la diversidad, la equidad. Yo creo que es un poco importante también ver qué parte juega cada una de estas palabras. La diversidad es un poco la foto que haces, ¿no? Ves lo visible, lo invisible. O sea, haces una foto y es un aspecto un poco cuantitativo. Como decías, Noelia, pues edad, género, orientación sexual, lo que sea. Inclusión es como esas personas se sienten dentro de ese grupo. Muy bien, pues aquí estamos todos, cada uno de un color o cada uno de una manera, pero cómo se siente cada uno es un poco la calidad de la experiencia que tenemos cada uno. Pero hay esta parte también de equidad y es decir, bueno, pues tiene una oportunidad, una promoción, un nuevo puesto de trabajo, un proyecto. Y aquí levantamos todos la mano, nos interesa, y a quién seleccionamos más veces, ¿no? Y quién es el que siempre o la que siempre acaba siendo elegido. Y es esa parte de la equidad. Entonces yo creo que es un poco una combinación de las tres cosas y no funciona una sin la otra. O sea, de nada sirve que seamos aquí todos súper diferentes y muy, muy diversos y al final nos sentimos, pues eso, que no estamos incluidos y que cuando llegan las oportunidades, pues nadie cuenta con nosotros. Entonces es un poco... Y es complicado, como estaba diciendo, el liderazgo incluyente es como un poco una meta a la que llegar, pero el viaje es complicado. ¿No querías comentar, Noelia? O... Sí, pero vale. No, que digo que, a ver, hablamos de la diversidad, hablamos de las empresas, ¿no? Y las empresas al final son entes que lo conforman las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos promover dentro de las empresas que las cúpulas directivas fomenten la diversidad dentro de las compañías? ¿Qué ideas creéis que son necesarias? Hay un aspecto que seguramente no se habla mucho de ello, los sesgos que has mencionado antes. Y eso es algo que tenemos todos. O sea, aquí no hay nadie que no tenga visión sesgada, porque cada uno hemos venido tenemos una educación, pues un padre y una madre, lo que sea. Y entonces reconocer que la manera en la que vemos el mundo es la nuestra es el primer paso. Y entonces muchas empresas se dedicaron a hacer training, ¿no? Formación pues vamos a ver todos qué sesgos tenemos. Y eso resultó, claro, ahora que tenemos un par de años de experiencia en ello, es un poco un arma de doble filo, porque pues a muchos nos abre los ojos y lo importante es darse cuenta y parar y pensar, pero también hay un sector de la población que además es el más resistente que dice, pues muy bien, esos sesgos tengo, pues ahora a ver qué hacéis conmigo. Y entonces pues ya está, reconocido soy, lo que sea, discrimino por edad, pues ya está, ese soy yo. Pero es que se trata de darse cuenta de dónde están esos sesgos que tenemos todos y unos a ver, ni están bien ni mal, pero hay unos que obviamente pues no están muy bien, ¿no? Entonces está bien ver dónde están y el truco está en pillarse cuando estás pensando, y esto puede pasar muy fácilmente cuando estamos, por ejemplo, entrevistando a alguien para un puesto de trabajo y enseguida el cerebro nos va ha estudiado en mi misma escuela, en mi mismo colegio, viene de la misma ciudad y el cerebro enseguida está buscando acortar camino, pero por buenos motivos. Seguro no sé si trabajas en esto también, no el tema de por qué es un mecanismo de defensa. O sea, el cortar camino es un mecanismo de defensa, pero al final lo que te interesa es pues eso, de pararte y darte cuenta de por qué estás tomando esas decisiones.
Sí, totalmente así, Cristina. Aquí es interesante porque no es posible no tener sesgos. O sea, esto es una realidad, ¿eh? Y existe una cosa que se llama metasesgo, que es el sesgo de pensar que yo no tengo sesgos. Tú le preguntas a las personas, ¿y tú cómo te consideras? ¿Te ves diversa, inclusiva, tal? ¿No tienes algún problema con la diversidad? No, no, no. El 94% de las personas que hemos entrevistado dicen, no, no, yo no tengo ningún problema con la diversidad. Entonces tú vas a los números y ves que tenemos muchos problemas con la diversidad, ¿no? Y estos son los sesgos. Y el sesgo más grande es este, el de no tener sesgos. ¿Por qué tenemos sesgos? Porque es la forma que procesa nuestro ordenador central. Nosotros procesamos de dos formas. Procesamos de una forma racional y lenta, donde analizamos las cosas, etcétera, etcétera, y tomamos una decisión. Y luego funcionamos de un mecanismo rápido y intuitivo, que es donde viven los sesgos. Son modelos mentales, son modelos, patrones de respuesta rápida que hemos confeccionado con base a que las experiencias, la cultura, los medios de comunicación, las redes sociales, toda esta información, hacemos aquí una coctelera y depositamos aquí respuestas rápidas, ¿no? Respuestas rápidas. Los mexicanos se tumban al sol, los no sé qué, los británicos toman el té, o sea, esto todo lo tenemos aquí. Y esto se nos dispara lo que decía Cristina, ¿no? Conoce una persona de que ha estudiado en tu mismo cole, estos se llaman sesgos por afinidad. Este es de los buenos porque hemos estudiado en el mismo cole. Esto es un mecanismo muy rápido. La noticia de esto es que nos pensamos que somos racionales cuando solo el 5% de las decisiones que tomamos son racionales. Y lo digo al revés, el 95% de las decisiones que tomamos son irracionales o son rápidas e intuitivas, donde viven los sesgos. Tomamos 35.000 decisiones de media durante el día y todas, el 95%, proceden del ámbito racional donde viven los sesgos. Por lo tanto, es algo muy duro, ¿no? Como decía Cristina, sí, trabajamos los sesgos, pero esto tiene un recorrido que es el que es, pues exactamente así, y la razón, entre comillas, científica es esta que acabamos de explicar, ¿no? O sea, que no es suficiente con trabajar esto, sino que hay que hacer políticas multiangulares para abordar la diversidad, sin duda alguna, ¿eh? Qué interesante. Entonces, para contestar a tu pregunta, pues se pueden hacer muchas cosas. Esas pueden hacer muchas. Por la primera casi es empezar por ello, por identificar, ver cómo se puede ayudar a los ejecutivos. Al final y al cabo todo el mundo, pero ejecutivos a identificar esos sesgos. Pero luego también es un poco del top y la cúpula de la empresa o los directivos o quienes tienen el poder de tomar decisiones, hacer un plan claro de que es algo importante en la empresa y cómo el tener, pues lo que estábamos hablando, la diversidad, la inclusión y la equidad, cómo es en beneficio, ¿no? Siempre hablamos del business case. Parece que esto es vamos a hacer un favor a un grupo minoritario dentro de la empresa y todo esto es la gran obra de la caridad. Y el problema siempre está en demostrar ese business case y que al final es que ganamos todos. Pero no es obvio de primeras, ¿no? Entonces y no es siempre igual en todas las empresas. Hay empresas que tienen un poco microcosmos o que pueden tener un problema más en un área o en otra, dependiendo en el ámbito en el que trabajen. Hay muchas cosas que son generales, pero ahí también la empresa tiene que hacer un trabajo de ver cuáles son sus prioridades, cómo se alinea todo con sus objetivos y qué es lo que tienen que hacer. En relación con... ¿ibas a decir, Mercè? No, Sí. Complementando aquí, sí, ¿no? La conversación, creo que hay que trabajar, ¿no? Como dice Cristina, en dos dimensiones. Una dimensión tiene que ver con el diálogo racional, ¿no? Donde nos quedamos tranquilitos, las organizaciones son tremendamente racionales, ¿no? Mucho hemisferio izquierdo, poco hemisferio derecho, entonces tenemos que hablar con ese hemisferio para que nos entiendan, si no, no se acepta la conversación. Y ahí si tienes diversidad en tu empresa, en los ratios de reputación, rentabilidad, creatividad e innovación suben en tanto, según los estudios, y hay 18.000 estudios que dicen que si tienes diversidad de género en la alta dirección, incrementa en un punto porcentual el margen neto de la compañía. O sea, hay muchos estudios así. Y luego creo que hay que tener en cuenta otra cosa, que es lo que yo llamo silenciosamente la revolución de la consciencia. O sea, al final las generaciones jóvenes suben con otros valores. Y estos valores muchas veces están muy próximos a la diversidad y a la inclusión. Y entonces, giras tu mirada y ves qué es lo que está
pidiendo el talento joven, el talento que vas a tener que incorporar en tu organización, que por término general las organizaciones en un 80% tienden a la mediocridad. Si tú quieres salir de la mediocridad porque tienes un entorno megabuca que necesita respuestas disruptivas, vas a tener que atraer talento. Y el talento, una de las palancas que atrae el talento son cuando se siente cómodo. Y se siente cómodo en entornos inclusivos y diversos. Entonces, nosotros siempre decimos la diversidad tiene dos factores que determinan. Por un lado, genera bienestar en las personas y por otro lado, rentabilidad de las organizaciones. ¿Qué quieres decir? Hombre, cuando las personas trabajamos en un entorno, cuando nos vemos vistas y reconocidas en nuestra diferencia, hombre, pues estamos más cómodas. Y entonces el talento se desata. Y cuando hay más talento, hay más creatividad. Y cuando hay más creatividad, hay más innovación. Y cuando hay más innovación, más valor añadido. Y cuando hay más valor añadido, esto se acaba traduciendo en rentabilidad. Entonces ya me parece bien tener contigo una conversación racional, pero vamos a acabar en tener la necesidad de construir algo un poquito más de ese hemisferio derecho donde reside el ser y el sentir y la emocionalidad, porque si no vamos a tener problemas de lo que dice Cristina del business case. O sea, que creo que es como un pez que se muerde la cola al final, ¿eh? Oye, que ideas más interesantes están saliendo. Además, os habéis adelantado en ese cafecito previo, bueno, ese momentito previo que estábamos antes del debate, hablando de los beneficios, ¿verdad?, que estábamos comentando. Cogiendo tu libro, Merce, que tengo la parte de esta reflexión que hablábamos. La diversidad es el combustible de la creatividad y es el elemento, la creatividad es el elemento indispensable para la innovación, ¿no? El hecho de que personas con diferentes perspectivas, perfiles y experiencias colaboren hace más factible generar soluciones verdaderamente innovadoras, ¿no? Desde distintos prismas, que es lo que estáis comentando, distintas visiones, el poder aumentar la innovación y la creatividad, que es lo que estáis diciendo. Estáis hablando de beneficios en las organizaciones, estáis hablando de ese primer paso de la identificación de los sesgos y el reconocimiento de los sesgos. Ahora bien, una vez que ya se ha dado ese paso, se ha identificado los sesgos, ¿qué acciones concretas se pueden poner en marcha? ¿Qué ejemplos conocéis que pudierais compartir de acciones concretas para promover o impulsar la gestión adecuada de la diversidad, ¿no? También para las personas que nos están escuchando en el debate, ideas de acciones que hayan podido funcionar, ¿no?, en vuestra experiencia. Pues uno posiblemente sería todo el área de selección, y eso es algo que afectaría pues a cualquiera a cualquier empresa, grande, pequeña, de cualquier tamaño, y revisar un proceso de selección, por ejemplo, de la A a la Z, que es algo que muchas empresas están haciendo, y ver en qué puntos del proceso hay sesgos, cómo están, pero cómo se puede desarrollar un proceso de manera que la mayoría de esos sesgos, en esos momentos en los que estamos tomando decisiones, pues el proceso te ayude. Te haga, por ejemplo, algunas empresas, que no digo que sea lo que haya que hacer, pero una de las ideas es el quitar, ¿no?, los nombres de los currículums o de qué universidades ha estudiado alguien, por ejemplo, ¿no? Eso es una manera de decir, bueno, me da igual, ese automático, estudio en mi cole, estudio en mi universidad, habla mis idiomas, se va. Pero bueno, es un ejemplo, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando llega el momento de hacer las entrevistas, ¿quién llega quién pasa las barreras y cómo, ¿no? ¿Qué pruebas estamos poniendo ahí? Los entrevistadores son siempre los mismos, son diversos, o sea, es decir, cuántas personas estamos viendo y qué aportan en el proceso de selección. Y también se les pide algo, es decir, entrevistan y dicen sí, no, y ya pasa a la siguiente ronda. O hay unos criterios objetivos, estamos tratando a todo el mundo, ¿no?, igual, se le está preguntando a los candidatos el mismo tipo de preguntas. Es decir, hay una serie de cosas ahí que se pueden hacer desde de principio a fin que hacen que sea todo más objetivo, con lo cual, aunque haya sesgos, por lo menos estás haciendo un gran esfuerzo por quitarlo más que puedes. Interesante. Sí, creo que una cosa también interesante que pueden hacer las empresas es confeccionar y publicar, compartir e interiorizar lo que es una guía de comunicación inclusiva o una guía de comunicación equitativa, ¿no? Porque al final las palabras crean realidades y la forma de hablar puede ser muy inclusiva o puede ser muy exclusiva. Por lo tanto, me parece que es un instrumento, nosotros lo utilizamos a menudo, es cómo podemos hablar
de forma que incluyamos a las otras personas. Porque cuando tú tienes colectivos que son minorías, minorías que a veces son muy numéricas, pero les llamamos minorías porque no están incluidas, por definición están invisibilizadas. Entonces, una minoría, por definición, está invisibilizada. ¿Cómo hacemos con el uso de la palabra, por ejemplo, para visibilizar a estas minorías, a estas personas que siempre están en los equipos y en la organización y que si están personas escuchándonos seguro que están pensando, no, sí, es verdad, esta persona está invisibilizada, esta también, ¿no? Que es una de las cosas más dolorosas. O sea, que no te vean ni te reconozcan, esto tiene mucha tela, ¿eh? Entonces, ayudar a la organización a hablar en ese idioma o en ese dialecto que permite que las personas que se sienten invisibilizadas se vean, ¿no? O se visibilicen cada vez más, me parece un instrumento súper útil para el manejo de la diversidad y la inclusión en las organizaciones. Además, la diversidad en sentido amplio, porque ahora que estaba diciendo esto, estaba pensando en la diversidad de pensamiento, ¿no? Y ese es un ejemplo que utilizamos mucho con ejecutivos. En una reunión, ¿a quién escuchamos? Pues al que grita más, al que grita más o al que habla más. Y al final, ¿qué vamos a hacer? Ir con la decisión del que más hemos oído. Entonces, ahí el liderazgo incluyente está en pensar quién está en esta reunión, qué aportan. Si no han hablado, hacer un esfuerzo por decir, oye, ¿y tú qué piensas? Porque bueno, es que todos somos no diferentes y a lo mejor es más fácil para alguien que es más pues, extrovertido decir naturalmente lo que piensa y hay gente a lo mejor que necesita más pensar las cosas 2 veces. También es un poco leer ¿no? The Room, como quién tiene más poder, quién está un poco de qué va la reunión, se van a tomar decisiones, se van a compartir opiniones o puntos de vista. Entonces, pues es un poco, pero claro, todo eso requiere reflexión, requiere ir a esas reuniones o tratar a esos equipos con un poco de hacerlo conscientemente. No. Sí. En ese mismo sentido, ¿no? De las palabras también, otra herramienta que es muy útil es lo que llamamos la ocupación del espacio público, ¿no? Porque al final, ¿no, Cristina? Cuando estás en una reunión, el que grita más, bueno, el que tiene la voz más grave, ya sabéis que las voces graves son mucho más escuchadas que las agudas. Entonces hay personas que toman, ¿no? Y esto, bueno, tú que estás en el Reino Unido, Margaret Thatcher, ¿no? Es una de las pioneras en practicar que la voz fuera más grave, porque se escucha mucho más y sobre todo tiene más autoridad. Esta voz finita que tengo yo, la verdad es que pinta poco, ¿no? Entonces necesitas tener como una voz más grave. Por lo tanto, la palabra es muy importante, pero también el espacio físico que ocupas, ¿no? Lo que se llama esto, ocupación del espacio público. Y esto en las reuniones, la forma en cómo nos sentamos, cómo nos repartimos, cómo participamos en determinados foros, aunque sean virtuales, tiene mucha relevancia para hacer que las personas se incluyan. Entonces es responsabilidad y es oportunidad del manager o del directivo, de directiva, del líder, ¿no? De que esas personas que están ocupando poco espacio, ayudarlas a que ocupen más espacio, ¿no? Esas personas que están teniendo poca voz, ayudarles a que tomen la voz y se muestren, ¿no? Esta es una de las habilidades de los entrenos que hacemos usualmente, ¿no? Y ahí tienen un papel importante también los aliados, porque es verdad que los managers tienen un papel muy importante y hablaremos de la que les ha caído a los managers, sobre todo con este tema de la pandemia ahora, que es un poco todo, podemos responderlo, pero bueno, ahí estáis vosotros con vuestro problema. Pero el tema de los aliados, aquí estabas hablando de cuando estamos en reuniones, y a veces uno cuando está en posición observadora se da más cuenta de esas cosas, pero entra en el digo algo, no digo nada y eso cambia también porque cambia la dinámica y hace pensar a la gente. Entonces yo hay veces que a lo mejor alguien dice algo y dices, esto no me ha sonado bien, pero la persona a la que está más impactada, pues claro, está un poco en un estado de shock a lo mejor o pensando esto como no puedo decir nada, ¿no? Y es un poco poner esos temas en la mesa, ya sea pues en medio de una reunión que esté hablando, por ejemplo, de que esté hablando alguien, ¿no? Y alguien le calle o hable más alto, ¿no? Cosas de esas es llamar la atención sobre esas pequeñas, llamamos microagresiones, ¿no? Microagresiones, que son las que al fin y al cabo hacen que la gente pierda un poco su confianza o su voz y pues eso, hay que pillarlas. Sí. Eso es súper importante, lo que dice Cristina, es súper importante el tema de los aliados y que estos aliados participen y hagan posible la transformación. ¿Cómo hacemos para que los aliados hablen, para que se atrevan a ser aliados? Pues el manager o la persona que dirige el equipo tiene
una herramienta que es la confección de lo que llamamos la zona de seguridad psicológica, que son esos espacios que es un espacio de creación del responsable del equipo, donde hay tres pilares fundamentales. Uno es la confianza en las capacidades de todas las personas y también en mi propia confianza en mis propias habilidades, porque la confianza tiene un enemigo que es el control, y el control viene por la autoestima baja. Entonces, la confianza en toda su dimensión, confianza en mis capacidades y en las capacidades de las personas de mi equipo. El segundo pilar es el respeto íntegro hacia las personas, cambiar esa mirada y ver a una persona, un humano o una humana delante de ti. Y el tercero es la imparcialidad. O sea, es la imparcialidad, mismo talento, mismas oportunidades, ¿no? Entonces, tener la habilidad de crear estas zonas de seguridad psicológica con los tres pilares, la confianza, el respeto y la imparcialidad. Esto es algo donde entonces los aliados, que son súper importantes, pueden hacer realmente su trabajo. ¿Ibas a transmitir alguna pregunta del foro, verdad? ¿Del chat? Sí, a ver, que estoy observando. Hay una persona que comenta que, bueno, que si son tan diversos los beneficios, ¿por qué hay tantas organizaciones y tantos managers que todavía no aceptan la diversidad como algo global? Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué puede ocurrir esto? Sí, pues era lo que decía. Sí, Ángel. Yo creo que en parte que es una tarea difícil, que es que hay cosas que son más fáciles decirlas que luego hacerlas. Y yo creo que en el llegar a esos beneficios para todo el mundo hay un pequeño bache ahí, y que quiere decir que hay que acostumbrarse a ello y que hacer las cosas conscientemente. Es decir, ser un equipo de 10 o 15 y traer a una persona que es diferente y dejarlos ahí solos no va a resolver el problema. De hecho, lo va a hacer peor, que decir, ¿ves? Lo he probado y no ha salido. No, o sea, eso no es una manera de resolver el problema. El problema tiene que ser consciente, y también muchas veces pues que no sea solo uno, que a lo mejor un equipo de 10 o 15 pues en vez de ser uno pues sean dos, ¿no? Esto en el tema de género y mujeres en puestos de dirección siempre se ha dicho, una a lo mejor no cambia nada, pero en el momento en que hay 2 o 3 ya cambia la dinámica, porque ya pues sí, siguen siendo minoría, pero ya hay un critical más. Entonces, parte principal yo creo que es también dar apoyo a los ejecutivos, porque son ellos a los team leaders, por decir de alguna manera, los middle managers los llamamos nosotros, porque son los que tienen la gran responsabilidad. Entonces el senior management dice sí, diversidad, los empleados obviamente lo quieren, pero se quedan ahí, ¿no? El tema en medio. Entonces eso es una parte del por qué, si es tan fácil, no funciona tan rápido. Es porque hay que hacerlo conscientemente y con apoyo. Y aquí añadiría que, bueno, que cuando te enfrentas a la diferencia, sí, es que te sacan de la zona de confort. O sea, todos dos tenemos una zona de confort y nos escogemos entre similares. Es lo que se llama el péndulo energético. O sea, y os propongo un ejercicio, piensa en 5 personas próximas a ti y verás cómo son estas personas y lo mucho que se parecen. O sea, al final todos nos parecemos en el estilo, en la forma de hablar, incluso en el vestir, los hobbies, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando me tengo que relacionar con personas que son distintas a mí, que tienen una diferencia sustancial, lo que están haciendo es cogerme y sacarme de la zona de confort. Y esto, la verdad, que no nos gusta mucho y nos apetece poco. Entonces, esto es un grado de complejidad bastante interesante. Y luego, lo que apuntábamos al principio, que es muy inconsciente esto. O sea, si yo racionalmente pienso en una persona distinta a mí, yo qué sé, negro, tatuado, de mayor, no sé qué, con todas, no sé qué, racionalmente pienso, pues no tengo ningún problema con ella, ¿qué problema voy a tener? Pero otra cosa es como el 95% de estos pensamientos que son recurrentes para mí, que he aprendido yo ahí. Y cuánto esto está lejos de mi realidad más inmediata. Entonces, esto es un problema de calado, porque estamos casi hablando de un cambio de ADN, digo yo muchas veces, ¿no? Un cambio cultural segurísimo, y los cambios culturales dentro de las empresas es un trabajo arduo, no tiene nada de fácil, ¿eh? Otra parte de la dificultad viene de pensar que unos tienen que ganar y otros tienen que perder. Yo creo que eso también genera mucha resistencia, porque hay quien piensa, y parte de ellos pensar que es algo a lo que se tiene derecho, cuando hay muchas cosas que es que no se tiene derecho, están ahí. Entonces veamos pues, un nuevo puesto de trabajo, una oportunidad, un nuevo proyecto, pues no es de nadie. Entonces, ¿cómo se reparten? Lo que hablábamos antes con la equidad, cuando levantamos todos la mano y queremos participar en algo,
a quién se elige. Pero bueno, y también hay una parte que es un poco de fe y de lanzarse. O sea, hay riesgos inherentes y lo que hay que hacer, como con todo, son pues riesgos calculados, pero tener un poco también, ¿no?, esa fe, por decirlo de alguna manera, de que al final es que es positivo para todos. En esa línea estamos hablando ya de el cómo hacerlo y cómo acompañar con la estrategia corporativa, con la estrategia de la organización, cómo acompañar o cómo crear el espacio para poder fomentar esta gestión adecuada, de la incluyente, ¿no?, más inclusiva. ¿Qué pensáis vosotras respecto a cuál es la estrategia corporativa necesaria para que esto para que haya un campo de cultivo en el que sí que pueda desarrollarse estas acciones, esta gestión de la diversidad? ¿Qué ideas o qué mensajes, en vuestra experiencia, os gustaría transmitir a las personas que nos puedan estar escuchando y que sí que quieran implantar o gestionar mejor esa diversidad? Que en vuestra experiencia, ¿qué tiene que partir también como estrategia corporativa, ¿no?, que sostenga esto? Pues para hacerlo conscientemente y dependiendo de los tamaños de las empresas y todo, pues es tener a lo mejor, si es un departamento, pues tener a alguien que tenga cierta responsabilidad para ello, más que nada para coordinar y para que las cosas salgan adelante. Si no se miden, pues no salen adelante. Una de los proyectos es pues entender la diversidad, es decir, quién está en la empresa, y eso son, pues hay cosas que son más fáciles de medir y otras cosas que son más difíciles de medir. Pero es un poco difícil tener un plan cuando no se sabe, ¿no?, cuál es la base de partida, quién está digamos, en la fiesta. El punto que apuntábamos de tener el apoyo de la dirección, que sea algo que la empresa quiera hacer, porque si no es una batalla pues ya perdida, pero tampoco vale de nada tener solamente a la dirección. Hay que buscar esas maneras de llegar a los empleados, y una buena manera de hacer eso son agrupaciones, que no sé cómo llamarlas, pero bueno, colectivos que tienen similitudes, y ver cómo se ven ellos, esa representación de la voz, ¿no?, qué voz tienen, pues lo que sea, los que son padres o madres, los que tienen responsabilidades, otras responsabilidades dentro de la casa, orientación sexual, género, salud. Es que hay tantas áreas y bueno, a través de esos grupos, por eso es importante que haya alguien un poco que los organice, ¿no?, que les dé plataforma. Y hablaríamos, Cristina, de experiencia del empleado, ¿no?, de agrupar de esa manera, ¿no? Experiencias. Sí, que luego esos grupos tienen que ver qué es lo que quieren hacer, ¿no? Pero es un poco facilitarlo. Y a través de ellos pues escuchar, ¿no? Pueden ser luego recursos para la empresa también, de decir, bueno, vamos a lanzar estas políticas. ¿Qué piensan el grupo de pues diferentes áreas culturales o religiosas, las que estabais diciendo antes, ¿no? Bueno, es que hay tantas áreas, pero bueno, esas son otras maneras de darles una plataforma, una voz, pero también de escuchar cómo pueden ser integrados dentro de la empresa. He comentado el tema de los procesos de selección. Pues yo creo que eso es algo que aplicaría a la mayoría de las empresas, y la mayoría de las empresas podrían encontrar áreas para mejorar en el área de selección. Otro tema, el de la conciliación o la flexibilidad, ¿no?, que ahora hemos visto, no se podía trabajar desde casa, no se podía hacer nada, y ahora el mundo iba a colapsar, y aquí estamos todos un año después. Colapsados. Sobreviviendo. Afecta todo de diferentes maneras a los sectores, pero para los que no, trabajo de oficinas, y aquí el mundo sigue. Y si realmente todo el mundo estuviera viendo la televisión o poniendo lavadoras cuando estaban en casa, pues no avanzarían las cosas de esta manera. Pero eso es un punto muy importante, porque es que da entrada a otros tipos de colectivos también. O sea, es otra manera de un poco ponerla, ¿no?, ponerla a la base, por decir, igualarla para que todo el mundo tenga acceso. Pero bueno, no sé qué opináis del tema de la conciliación, y como no ya solo padres, madres, es que no es el tema solo de los niños. Yo siempre he pensado, el que quiera trabajar flexiblemente porque quiere escribir un libro, correr un maratón, hacer yoga a las 10 de la mañana, es que no sé, el día tiene 24 horas y en los trabajos que tenemos, sinceramente, no paran. Claro, para conciliar todos los aspectos.
No sé si quieres ahí añadir, Mercè, también sobre esta parte sobre las dos cosas, ¿no? La parte de estrategia más de la organización. A mí me gusta trabajar mucho primero con un análisis inicial, o sea, cuál es el punto de partida. Y el análisis para mí tiene dos dimensiones, una dimensión cuantitativa, o sea, de qué estamos hablando, o sea, cuántas personas hay con estas diferencias más tipificadas y otras que son mucho más sutiles. Y luego una valoración también o un análisis muy cualitativo, ¿no? Que es escuchar a las personas. O sea, a mí me parece que esto es muy importante, trabajar en focus group con colectivos que reúnen un perfil similar y escucharles. Al final las organizaciones lo hacen las personas y las transforman las personas. O sea, vamos a escuchar cómo se sienten las personas y qué necesitan las personas para apuntarse a este proceso de transformación. Luego, a partir de aquí, tiene que haber un compromiso de la dirección, porque si no estamos hablando de flores y colores, o sea que tiene que haber un compromiso de la dirección y nosotros lo intentamos plasmar siempre con un manifiesto que hacemos públicamente, que decimos, bueno, tiene un manifiesto que tiene 5 puntos y que nos comprometemos a hacer esto y esto, lo publicamos en diarios, o sea, intentamos llevar muy a la organización al compromiso público. Luego hacemos otra cosa que creamos siempre el foro de diversidad. Para mí la diversidad no es algo que esté en dirección o recursos humanos, es transversal a toda la organización y me gusta trabajar con personas de diferentes rangos jerárquicos, porque hay personas que son muy influyentes dentro de la organización que no están en cargos altamente jerárquicos, pero que son capaces de tocar un botón y hacer que pasen cosas. Entonces, con estas personas me gusta incorporarlas al foro de la diversidad y con los distintos departamentos que son significativos de compra, recursos humanos, por supuesto, y abandera esta propuesta, pero que sean muy transversal a la organización. Luego bajas las acciones y propuestas que pueden ser múltiples, unas que tienen más una visión interna y otras que tienen más una visión externa y la parte de comunicación y luego lo fundamental que es métricas para el seguimiento. O sea, en una organización si no sigues no existes. Por lo tanto, hay que hacer un cuadro de mandos como Dios manda y que sea un seguimiento que venga de arriba abajo, o sea, con diferentes parámetros, pero que venga de arriba abajo y si es necesario, pues oye, le ponemos unos puntitos en el variable, en el bonus de la compañía, que así nos lo tomamos un poquito más en serio, o sea que tenemos distintas posibilidades para hacerlo. El tema de la diversidad y la corresponsabilidad y la conciliación, absolutamente de acuerdo con Cristina, es la pieza angular del sistema, o sea, vivimos en un mundo, yo a veces me planteo, y perdonadme la frivolidad de lo que voy a decir, digo, no sé si esto del trabajo es un derecho o es una obligación, porque sabes que te digo que está todo el mundo montado para que trabajemos con muy poco ocio, ¿no? Por lo tanto, estamos en un mundo muy racional y el mundo racional tiene mucho que ver con el verbo hacer. Por lo tanto, nos valoramos en el mundo por lo llenas que tenemos las agendas y las reuniones que hacemos durante la semana. Entonces, a mí mi propuesta es aquí, ¿qué tal si dejamos un poquito más de espacio para ese otro verbo que es el verbo ser? Y casi que va acompañado de otro verbo bonito que es el verbo sentir. Entonces necesitamos equilibrar un poquito más ese hacer, ¿no? Que tiene que ver con esas agendas llenas, con ese ser o sentir que tiene que ver con escribir el libro o pasear el perro que decía Cristina, ¿no? O sea, que creo que deberíamos a nivel sociedad proponernos un reto en este siglo XXI, que es el equilibrio entre el ser, el sentir y el hacer, ¿no? Que estamos absolutamente escorados hacia un único lugar. Bueno, qué interesante. Qué interesante estas reflexiones. No sé si podemos dar paso a alguna otra pregunta, Juan. Sí, por ejemplo, hay otra persona, Bárbara, que nos comenta cómo podemos lograr equidad en medio de la diversidad de una manera más justa, que creo que un poco la hemos hablado, ¿no? Al principio creo que habéis hablado de la equidad y yo un poco por enfocar quizá también la pregunta, que hemos hablado mucho de los managers, de los líderes. Todavía, al menos en España, tenemos mucho jefe, ¿no? Que creo que hay diferencia entre líder y jefe. Sí. ¿Qué competencias debe tener un líder incluyente? Claro, o para convertirse en un líder incluyente, porque yo creo que al final el líder se hace, ¿no? Entonces, ¿qué competencias creéis que son necesarias para ayudar hacia esa equidad, hacia esa estrategia? Pues objetividad y empatía se me ocurren así vamos, me sale. Pues objetividad y empatía seguro. Y estaba pensando en ejemplos y también con esto del quién gana y quién pierde, porque a veces hay
hay decisiones que se toman y algunos ejecutivos las toman pensando que es la mejor decisión o con buenas intenciones. Y ahora estaba pensando con el tema de mujeres, hombres, diferentes responsabilidades en la casa y cómo alguna vez, y los aliados, ¿no? Y como alguna vez alguno ha dicho, pues hay una oportunidad, un viaje, un nuevo puesto, y es que esto requiere, yo qué sé, pues viajar, pues a Pepita no se lo vamos a decir porque es que acaba de tener un niño. Yo me quedo pensando, vamos a ver. Pero vamos a preguntarle a Pepita, ¿no? Porque a lo mejor Pepita tiene otra opinión. No sé, dale la oportunidad primero y luego ya veremos, ¿no? Pero es ese automático y entonces un poco parar y pensar, vamos a ver, ¿este puesto qué requiere? ¿Qué habilidades tiene la gente que tengo en el equipo? Ah, pues esta persona las requiere. Ah, pues ahora voy a hablar con... Salen 2 o 3 y luego a lo mejor pues haya una que no le interesa o... ¿Sabes? Pero es un poco... por eso la objetividad, es decir, me voy a olvidar de quién es quién, voy a ver qué es lo que te necesito para esta oportunidad y con ello voy y hablo con las personas. Y ya me dirán ellas, claro, ¿no? Si les interesa en este momento o no les interesa o no les encaja o lo que sea, pero es ese, ¿no? El cortocircuito de repente eso es lo que se me ocurre y nadie dice nada, o sea, y nadie dice nada. Entonces es un poco llamarle, como insistiendo se llega a algún sitio. A mí mi mayor alegría es cuando un manager me dice, y esto me ha pasado en todas las empresas y en 20 años y en todas partes y seguirá pasando, pero pasa menos, y me dice, estarías orgulloso de mí. El otro día estábamos hablando de pues tal oportunidad y otro manager dijo no sé qué y le llamé la atención y le dije, oye, ¿y por qué no? ¿Sabes? Ese tipo de conversación que es lo que a mí me interesa que bueno, pues que se hable, porque es que no tiene que ser siempre la persona, ¿no? De recursos humanos, parece que estamos ahí de policías, pues es que no se trata de eso, se trata de que no haya que estar haciendo de policía y que todos pensemos en ello. Y bueno, te digo este ejemplo porque es un poco no más obvio, pero seguro que hay muchísimos. Seguro que hay otros. Yo añadiría también... Sí. Yo añadiría también la objetividad y la empatía, añadiría la flexibilidad, ¿no? Porque al final esto necesita mucha flexibilidad para encajar puntos de vista que son divergentes al tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que también uno de los elementos que seguro que necesitamos para este liderazgo es la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad. Creo que tiene mucho que ver este liderazgo incluyente, a nosotros al menos lo valoramos así, con estas habilidades que son más tradicionalmente asignadas a las mujeres, ¿no? Tiene más que ver con la colaboración, la capacidad de llegar al consenso, con la intuición también, con la flexibilidad, empatía que decíamos, tienen más que ver con esto, ¿no? Hay que equilibrar un poquito más esos atributos o habilidades que pertenecen más al mundo, ¿no? Más de lo masculino, lo racional, con esto otro que además hemos puesto un nombre un poquito peyorativo porque le llamamos soft skill, ¿no? Entonces con lo de soft dices, bueno, pues como es soft no será tan importante, ¿no? Entonces lo dejamos un poquito como de lado. Yo creo, abogo por cambiarle el nombre a este tipo de atributos porque me parece que de soft no tienen nada y que son precisamente los que tienen más poder de transformación, ¿no? O sea que creo que va más por este lugar de acá. Oye, qué interesante. Y vamos a ir concluyendo el debate antes de pasar a las conclusiones y me gustaría invitaros a las dos a que podáis compartir alguna idea, mensaje final, conclusión de lo que estamos hablando. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que no, ¿verdad, Juan? ¿Alguna otra cosa? No, en principio no. Vale, porque han salido muchas ideas súper interesantes, creo que ha sido un debate muy, muy rico y muy inspirador, de esto que te llevas muchas semillas, ¿no? Yo me quedaría con un montón de ideas, pero me gustaría invitaros a vosotras a que compartáis algún mensaje, alguna reflexión final a modo de conclusión. Yo diría que es que empieza por cada uno, ¿no? Que a veces pensamos que esto es para otra gente, ¿no? Esto son otras empresas. Lo que estabais diciendo antes, no, yo somos ningunos, yo aquí, esto es como que van con otros. Yo creo que tenemos que empezar cada uno por uno mismo. Y como hay muchas cosas que simplemente no vemos porque no es nuestra experiencia personal, pues es un poco ese interés de... Y ahora hemos visto muchas cosas, ¿no? En las noticias ha habido muchas cosas que nos irán de lejos y simplemente pensamos que es que eso no ocurre. De hecho, hay veces... que la gente se pregunta, ¿pero esto ocurre de verdad? O sea, esto de los ataques que hay raciales a la mujer, ¿esto es cierto? Esto no, como no es mi experiencia, pues parece que no ocurre. Entonces yo creo que es un poco educación y por eso requiere un esfuerzo, porque se trata pues a lo mejor de leer libros de temas que no son nuestra afinidad natural. Entonces requiere un esfuerzo
especial. Pero eso yo empezaría por ello. Yo personalmente lo he encontrado interesante, pues porque, bueno, viviendo en otro país y teniendo, pues a lo mejor el tema de las razas, por ejemplo, ¿no? Pues aquí sería muy diferente a lo que hay en España, pues es un tema con el que aprendes y empiezas a comprender mejor la experiencia, pues, de otros compañeros que a lo mejor, pues, no es la experiencia que tengo yo. Qué bueno. Sí, yo en esta línea también diría, ¿no?, que necesitamos a título individual entender que la diferencia suma, ¿no? Al final no vemos la diferencia como una amenaza cuando es pura riqueza. O sea, en el momento que tú aceptas la diferencia, nos abrimos a un mundo de posibilidades. Y creo sinceramente que la disrupción, ¿no?, o la innovación más disruptiva en este siglo XXI es aceptar la diversidad. O sea, yo creo que en el momento que entendamos cuál es el poder de la diversidad, que siempre tiene que ir acompañada de la palabra inclusión, cuando entendamos qué significa esto y qué poder de transformación tiene tan inmenso y qué bienestar puede generar en las personas, cuánta rentabilidad puede generar en las organizaciones, cuánta mediocridad puede expulsar del sistema, cuando entendamos esto de verdad, creo que estaremos muy cerca de ese camino de compartir, ¿no? El camino del medio que dice el budismo, ¿no? Ni una cosa ni la otra, sino todos por el camino del medio, ¿no? Yo creo que sí, que abogaría por que esto fuera posible, ¿no? Una utopía, seguramente, pero como las utopías sirven para que no dejes de andar, pues me quedo con la utopía esa hacia el adelante, camino, ¿no? hacia el foco, Lo el decía propósito. Galeano, ¿no? Lo decía Galeano. Bueno, yo no sabría con qué quedarme porque tantos titulares y tantas ideas súper inspiradoras que habéis compartido. Como decía Cristina, es entender la diversidad escuchando sobre todo a los colectivos, dedicando tiempo, prestando atención, midiendo también las acciones que se hacen, que sea una estrategia de toda la organización, no solamente de arriba, no solamente de recursos humanos, sino de toda la organización en su conjunto. Como compartía Mercé, la importancia de los aliados basándose en 3 pilares con valores importantísimos como la confianza, el respeto al ser humano, por el hecho de ser humano, esa imparcialidad y esa apreciación del talento y esta importancia que habéis compartido entre las dos, ¿no? Para conseguir ser un líder incluyente, fomentar el ser objetivo, el tener más empatía, el tener más flexibilidad, ¿no? Y conseguir este liderazgo que queremos. Vamos a ir terminando, ya cerrando el debate, que nos podríamos quedar horas y horas charlando, es un tema tan interesante. Sí que nos gustaría invitaros también a todos a volvernos a encontrar en nuestro siguiente debate, que tendrá lugar el 28 de abril a las 6 de la tarde. En ese debate trataremos el tema de la reinvención después de la pandemia. Contaremos en ese debate con la participación de José Miguel García Muñiz, que es psicólogo especialista en orientación y gestión del talento, también con Iván Romero, que es creador de Erizon Innovación, y Nico Castro, que es cofundador de Pitch Music Marketing. Podréis encontrar los links en nuestras redes y también en el canal para poder inscribiros al debate. Recordad que el compartir nuestras ideas y pensamientos nos hace ampliar nuestras perspectivas y desarrollar nuestro talento. Y una vez más, gracias a todos vosotros por escucharnos, por seguirnos en el canal, por participar en el debate y sobre todo a vosotras, Mercé, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el debate. Muchísimas gracias, Mercé y Cristina. Ha sido un placer teneros en este debate y bueno, nos habéis dejado unas ideas muy enriquecedoras para reflexionar y seguir avanzando en el tema. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.